Santiago capítulo 5. Versículo 16. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y quiero quedarme con esa parte final de ese versículo. Hoy vamos a estar compartiendo acerca de esta frase bíblica, de esta verdad bíblica: la oración eficaz del justo puede mucho. Diga conmigo: la oración eficaz del justo puede mucho. Dios siempre va a estar allí para ayudarnos. Dice el Salmo 121, desde el versículo 1: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Siempre va a estar allí el Señor para ayudarnos en momentos difíciles, pero debemos entender que el socorro, el auxilio en medio de situaciones adversas, la vamos a conseguir es en el Señor, siempre. Pero acá dice la Biblia, en este pasaje, que hay una oración que destaca por encima de todas, que es la oración eficaz. Cuando habla de oración eficaz, está hablando de una oración que produce efecto, que produce resultados. Eso es el significado de la palabra eficaz: activo, que produce efecto con resultados excelentes. La oración eficaz, dice, que hace el justo puede mucho en el mundo espiritual. La oración eficaz del justo puede mover el mundo espiritual. Y qué importante es que podamos entender que la oración a la cual estamos llamados es a la oración eficaz. La oración no solamente es un tiempo para hablar con Dios, como algunos piensan. Realmente es un tiempo de comunión que siempre va a producir un resultado. Siempre. Siempre. Pero qué importante es entender que la oración eficaz, que es aquella que produce efecto, que produce resultados, aquella que siempre va a traer respuesta del cielo en el tiempo correcto. También el enemigo, las tinieblas, el sistema, trata de impedir que nosotros podamos hacer oraciones eficaces. Hay varios puntos, para no decir principios, varios tips bíblicos que nos enseñan acerca de que la oración del justo puede ser perturbada en lugar de ser eficaz, que la oración del justo puede ser no oída en lugar de ser la oración eficaz. Y de eso vamos a estar tratando hoy. ¿Cuáles son aquellas cosas que impiden que nuestras oraciones sean eficaces, que bloquean o estorban la oración, que impiden que realmente podamos obtener un resultado en base a la oración? La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo lo recibiremos. Pero hay cosas que bloquean las oraciones, que tratan de impedir que esa oración que hacemos llegue al trono, sea eficaz, produzca un resultado. Y por eso es importante que nosotros podamos limpiar el camino, que podamos quitar todos esos obstáculos que pueden impedir que nuestra oración sea estéril, que a pesar de que dediquemos tiempo a orar, no tengamos resultados. Y nosotros tenemos que revisar eso permanentemente, porque si no nos convertimos en gente religiosa, en gente que sí ora, gente que sí dedica tiempo a la oración, pero que ya se cansó de que no tiene respuesta, y llega un momento en que se resigna a orar solamente por cumplir, pero que en realidad no tiene la expectativa de que realmente Dios va a contestar, de que el cielo va a traer una respuesta. Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de algunas cosas que impiden que nuestras oraciones lleguen con claridad al cielo, que nuestras oraciones sean eficaces. Lo primero que me enseña la Biblia
son los pecados no confesados o sin arrepentimiento. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Si tiene la Biblia, vaya conmigo, por favor, al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Y dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dice que las iniquidades, las raíces de pecado, hacen división entre nosotros y Dios. Y que los pecados nuestros hacen que Dios oculte su rostro de nosotros para no oír. El pecado, cuando no lo hemos confesado, cuando no nos hemos arrepentido, que permanecemos con ese pecado dentro de nosotros sin que realmente sea solucionado, solventado en la cruz del Calvario, hace que se forme un abismo entre Dios y nosotros. Hace que el Señor oculte su rostro de nosotros para no oír. Es un principio en el mundo espiritual. Dios no puede escuchar a menos de que sea una oración de arrepentimiento, una oración con un corazón lleno de pecado. David, dice la Biblia, que cuando él peca, y antes de que llegara el profeta a confrontarlo, antes de que David realmente se arrepintiera de su pecado, David decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras él cayó, aún en su parte interna, los órganos internos, sus huesos, dice la Biblia, que se envejecieron. Saben, el pecado produce frutos negativos en nosotros. Así como la gracia de Dios, así como cuando llegamos al Señor, hasta nuestro rostro comienza a brillar por la gracia de Dios, el pecado realmente también trae lo contrario, como nuestra vida va perdiendo su brillo, como aún nuestra salud se va resintiendo, como nuestro cuerpo va también recibiendo fruto de pecados no arrepentidos o no confesados. Y qué importante es hacer como el salmista cada día. El salmista decía: escudriñame, oh Dios, y conóceme, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Si bien es cierto, el Señor nos perdonó cuando nosotros llegamos a la cruz del Calvario, diariamente se nos puede estar pegando el polvo del camino. Diariamente estamos expuestos a pensamientos incorrectos, estamos expuestos aún a emociones incorrectas, a reacciones incorrectas, a situaciones que son desagradables delante del Señor. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón por encima de todo. Y tenemos que estar velando de que nuestro corazón no se contamine, no esté contaminado, de que nuestro corazón no esté lleno de cosas negativas que afectan nuestra relación con el Señor y que van afectando nuestra salud espiritual y física. Hay un pasaje en Deuteronomio capítulo 1 que quiero leer contigo, Deuteronomio 1, 41 en adelante. Dice la Biblia: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Israel en este pasaje salió a la guerra contra el amorreo. Pero dice la Biblia que Israel había pecado. Hemos pecado contra el Señor, sin embargo vamos a subir y vamos a pelear conforme a lo que Dios nos ha mandado. Él dijo que iba a derrotar a nuestros enemigos por nosotros.
Y el Señor, cuando ve el corazón del pueblo, cuando ve el corazón de Israel, le dice al profeta: diles, no suban, no peleen, pues yo no estoy entre vosotros a causa de su pecado. Sin embargo, Israel, dice la Biblia, que cuando el profeta habla no prestó oído, fue rebelde al mandato del Señor, persistieron con altivez, tal vez pensando como en otras oportunidades el Señor había peleado por ellos, como en otras oportunidades habían podido vencer por la mano del Señor. Sin embargo, dice la Biblia que salió el amorreo a su encuentro, que habitaba en el monte, y en lugar de Israel vencer, dice que fueron perseguidos como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir hasta Horma. Y ellos llegaron y se volvieron a Dios y comenzaron a llorar delante del Señor, pero no era un lloro de arrepentimiento, era un lloro tal vez del dolor por haber perdido la guerra. Y dice la Biblia: pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. De nada vale que aún lloremos si no hay arrepentimiento de nuestros pecados. De nada vale que aún lloremos debido tal vez al sufrimiento que tenemos, debido a las situaciones difíciles por las cuales hemos atravesado, pero no sacamos el pecado, no nos arrepentimos de las cosas erradas que hemos hecho, no nos arrepentimos de aquello que es desagradable delante del Señor. Y dice la Biblia: y el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. ¿Cómo puede ser una oración eficaz si el Señor no presta oído? ¿Cómo puede ser una oración eficaz si el Señor no escucha? ¿Cómo puede ser una oración eficaz si el Señor aparta de nosotros el rostro para no oír, como dice Isaías 59, debido al pecado? Qué importante es poder revisar nuestro corazón. Por eso la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La vida en Dios es vida en santidad. La vida en Dios es vida donde estamos constantemente buscando la limpieza, donde constantemente estamos buscando que nuestro corazón esté cada vez más limpio, que podamos sacar, quitar de nosotros toda contaminación. Guarda tu corazón, iglesia. No permita que entren sentimientos negativos, no permita que entren pensamientos negativos. Y si por alguna razón nos equivocamos, arrepintámonos delante del Señor. Entendamos que la vida en Dios, la vida en el reino, no podemos vivirla con sentimientos negativos, tal vez de rabia, de ira, de rencor, de envidia. Que la vida en Dios no podemos vivirla, no podemos realmente extender el reino del Señor, no podemos realmente gobernar espiritualmente hablando si nuestros pensamientos no están alineados con el cielo. Si tal vez una cosa es la que hablo, si tal vez una cosa es la que la gente ve en mí, porque vengo a la iglesia, porque trato de hacer lo correcto, pero estoy lleno de pensamientos de maldad, estoy lleno de pensamientos incorrectos cuando tal vez estoy solo, cuando tal vez estoy fuera de la congregación, cuando tal vez no estoy con los hermanos. Entonces permito que me agolpen, permito que mi pensamiento, mi mente se llene de pensamientos negativos. Por eso dice la Biblia en Filipenses 4:8: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Los pensamientos aún son decisiones, soy yo el que decido en qué pensar. Y si hay algo recurrente que las tinieblas están lanzando, porque lanzan dardos a través de los pensamientos, yo puedo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lo dice la Biblia. No tengo por qué aceptarlo, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y mantengo mi mente libre. Mi mente es como un aeropuerto. Yo no puedo permitir que cualquier avión aterrice allí. Yo no puedo permitir que cualquier pensamiento incorrecto, negativo, ya sea que venga del mundo, del diablo, de mi carne, se estacione su aeronave allí en esa mente, en ese aeropuerto de nuestra mente. Todos los días tenemos nosotros que estar revisando nuestras vidas de tal manera que podamos estar limpios delante del Señor. El Señor sabe que no somos perfectos, nos equivocamos, pero tenemos que tener un corazón como el de un niño para arrepentirnos, un corazón quebrantado delante del Señor, un corazón que realmente pueda alinearse con el corazón de Dios, de aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. Entonces, la primera cosa que impide que nuestras oraciones sean eficaces son los pecados no confesados.
cuando no nos hemos arrepentido de ciertos pecados y hemos permitido que esos pecados permanezcan allí. ¿Cuánto tiempo perdemos cuando simplemente no queremos arrepentirnos de ciertos pecados? Cuando nos vamos cada vez más alejando del Señor. Y aunque vengamos a la iglesia, hay un abismo que nos separa de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La segunda cosa que nos aleja del Señor está en el Salmo 138, versículo 6. Vaya conmigo allí, por favor. Salmo 138, versículo 6. Dice la Biblia: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Dice que al humilde lo atiende. Cuando viene el humilde para estar delante de él, el Señor se inclina para atenderlo y decirle: ¿qué quieres, hijo? Tengo mis oídos prestos para tu oración. Pero dice la Biblia que al altivo lo mira de lejos. ¿Cómo puede haber una oración eficaz cuando nuestro Dios se pone bien lejos de nosotros? La altivez es una de las cosas más tremendas para sacar de nosotros, porque la altivez tal vez es una iniquidad de familia, tal vez es una iniquidad que viene de nuestros antepasados, tal vez es una iniquidad que está allí muy escondida, y aunque muchas veces digamos, sí, ya me convertí al Señor, a veces salen cosas que simplemente demuestran o denotan que todavía hay altivez, que todavía hay soberbia en nosotros. Soberbia tenemos definitivamente que colocarla a los pies de Cristo. Sí o sí, los hijos de Dios tenemos que ser humildes. No importa cuánto hayamos alcanzado, no importa cuántas cosas Dios nos haya dado, no importa cuánto talento o cuántas capacidades tengamos, no importa cuántos dones Dios haya colocado en nosotros, tenemos que mantenernos en humildad. Mientras más te dé el Señor, más humilde debemos ser. Pero el enemigo nos engaña con la altivez, nos engaña tratando de que nos sintamos orgullosos de las cosas que tenemos, orgullosos de las cosas que hemos alcanzado. Pablo en una oportunidad dijo que él tenía muchas cosas de que gloriarse, muchas cosas. Había sido levantado a los pies de Gamaliel. Pablo era un principal entre los judíos, no era cualquier persona, pero dice la Biblia que Pablo dijo: pero todo lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Él tiró todas esas coronas delante del Señor, como lo hacen los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Pero muchas veces cuando nos graduamos, un título se nos puede ir a la cabeza. Muchas veces cuando tal vez tenemos ciertas capacidades y vemos que los que están alrededor tienen menos o no las tienen, entonces nos sentimos demasiado orgullosos. Y todo eso nos aleja del Señor, nos aleja de Dios. Y Él es el mejor ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8, que Él, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo que fue en obediencia a la cruz. Tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. El Señor, tal vez en ese camino a la cruz, Él pudo fácilmente tomar su posición de Dios, y en lugar de permitir que fuese a la cruz y que fuese crucificado, Él hubiese podido tomar otra acción. ¿Y quién iba a poder contra Él? Nadie. Pero dice que en Getsemaní el Señor renunció a eso. Pero hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Entonces Dios, el Señor, nos da el mejor ejemplo de lo que realmente debe ser la humildad. Que aunque tengamos mucho, que aunque hayamos alcanzado mucho, siempre podamos tirar esas coronas delante del Señor. No disfracemos el orgullo con cosas espirituales.
Porque a veces espiritualizamos el orgullo. Y en realidad es orgullo, es soberbia que nos aleja del Señor. Y muchos espiritualizamos tanto que algunos dicen es que yo me siento tan orgulloso de ser humilde. Soy tan humilde y me siento tan orgulloso de ser humilde. Qué cosa más irónica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros somos así, nos sentimos orgullosos de las cosas que tenemos y que hacemos. Si bien es cierto, tenemos que estar satisfechos con lo que Dios nos da. Si bien es cierto, tenemos que estar alegres con lo que Dios nos da. Que nunca lo que Dios nos da se nos suba a la cabeza para hacernos sentir que somos superiores a otros, para hacernos sentir que tal vez somos la última Pepsi-Cola del desierto. Bueno, no voy a usar la Pepsi-Cola porque mi esposa es una contrincante de la Pepsi-Cola. El último papelón con limón del desierto. No nos creamos más allá de lo que realmente debemos. No tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Entonces, mantengamos la humildad. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Él lo atiende. Lo tercero que quiero compartir, que obstaculiza realmente nuestra eficacia en la oración eficaz en nosotros, está en Primera de Pedro, Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice la Biblia: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Está hablando de la esposa. Maridos, vivan con sus esposas sabiamente. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante. Le dice a los maridos, le dice o nos dice a los que somos esposos que debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Dice, para que las oraciones, para que cuando vayamos a orar no tengamos estorbo. O sea, Dios mismo interviene para que el hombre cumpla con su rol, para que el hombre asuma su posición de cabeza del hogar correctamente, para que realmente trate a su esposa como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida. Y dice, para que las oraciones no tengan ningún tipo de estorbo. Es decir, que cuando no lo hacemos, nuestras oraciones están estorbadas. No hay una eficacia en esa oración entonces que estoy levantando delante del Señor. Es interesante que el término usado para mujer acá, cuando dice dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ese término usado para mujer en el original griego es un adjetivo derivado que denota femenino. Es decir, que realmente en el fondo lo que habla es de la femineidad del hombre. La mejor traducción podría ser dando honor a tu femenino como a vaso más frágil. Dando honor a tu femenino. Es decir, el femenino del hombre es la esposa. El femenino del hombre es la mujer que Dios le ha dado como compañera. ¿Qué significa dar honor al femenino? ¿Qué significa dar honor a la femineidad en medio de una relación de pareja? Pues el hombre debe dar honor a la femineidad de su esposa, evitándole trabajos pesados, ayudándoles a conservar su belleza, proveyendo todo lo necesario para ella, para sus necesidades personales. ¿Saben qué lindo es el resaltar lo femenino de la mujer que Dios nos ha dado como esposa? Y para ello, pues hay que invertir. Hay que invertir en un salón de belleza. Hay que invertir tal vez en ropa. Hay que invertir tal vez en aquello que resalta la femineidad de la mujer. Y para ello, Dios le habla al hombre y dice, dé honor a la femineidad en tu casa, en tu hogar. Alguien dijo en una oportunidad, no hay mujer fea, sino mal arreglada. Y después dijo otro, no hay mujer fea, sino esposos pichirres que no le dan para ir al salón de belleza. Y eso es verdad. Los hombres tenemos que destinar de nuestras entradas
como proveedor tenemos que destinar para que nuestras esposas puedan ir al salón de belleza, para que puedan darse ciertos gustos, que es parte de ser mujer, que es parte de resaltar su femineidad. Qué hermoso es que la mujer pueda prepararse para su esposo con las cosas que le agradan, con las cosas que le gustan. Pero para ello hay que invertir, para ello hay que gastar. Y por eso el Señor le dice al hombre que debemos dar honor a la femineidad. Y el hombre tiene que estar pendiente de esto. Es el hombre el que realmente facilita para que la mujer lo pueda hacer, porque la naturaleza de la mujer es ser femenina. La naturaleza de la mujer es buscar estar arreglada. La naturaleza de la mujer es tardar más en el baño que nosotros. Es darse, digamos, más tiempo para las cosas, ¿verdad? Para echarse sus cremas, para tal vez echarte cierta pinturita, para mostrarse más agradable, más linda. Eso es parte de su naturaleza. Pero si el hombre no facilita las cosas desde el punto de vista económico y aún desde el punto de vista de la actitud que tiene, cuando la esposa tenga que invertir tiempo y dinero en esto, pues todo esto se puede dañar. Y entonces comenzamos a ver mujeres mal arregladas, mujeres que no resaltan su femineidad, y dice que eso produce entonces que cuando el hombre va a orar tiene estorbo en la oración. Es el hombre que tiene que velar para que las cosas que necesita la esposa para su femineidad estén. El hombre, por ejemplo, no puede permitir que su esposa tenga ropa interior rota, por ejemplo. Es horrible ropa interior rota, ¿verdad? Pero si no le compra ropa interior, ¿qué va a hacer la mujer? Pues seguir usando la ropa desgastada. El hombre no puede permitir que la esposa tenga que estar usando esas ropa interior que tienen que hacer un nudito porque ya la goma se le venció. Eso tienen que botarla y invertir en ropa interior. Yo creo que a todo hombre nos gusta que la esposa se nos muestre porque el hombre es muy visual. Pero para eso hay que invertir en ropa agradable, en que la mujer y aún el hombre puede acompañarla. Yo acompaño a mi esposa muchas veces a la escogencia de ropa interior y mis hijas se sonrojan y se van de donde estamos nosotros, porque los hijos nunca pueden aceptar eso, ¿verdad? Les da pena que papá y mamá puedan escoger una ropa interior bien insinuante para la pareja, por supuesto. Entonces, pero eso cuesta. Tenemos que dar honor a la femineidad. Hombre, invierte en tu esposa, invierte en ella por encima de cualquier otra inversión. Dice la Biblia que tenemos que hacer bien a todos, sí, pero primero los de la casa. Primero los de la casa. Tenemos que ser sembradores, sí, sembrar en el reino, sembrar en la obra, sembrar en donde el Espíritu nos guíe, pero primer lugar lo tenemos que sembrar es en la casa, en el hogar. Cómprale un buen perfume. Hay esposas que solamente usan perfume Menem porque el esposo no les compra. Y los perfumes buenos son caros, son caros. Pero saben, le estás dando mayor valor a tu esposa. Así como puedes comprarle un perfume caro, en el fondo tú estás diciendo: mi esposa me interesa, mi esposa es importante para mí, por eso no importa lo que pueda invertir en un buen perfume, porque a la final es el hombre el que va a resultar beneficiado. Qué hermoso que el Señor intervenga aún en estas cosas pequeñas. El viernes pasado la pastora Aura compartió una palabra que me impactó muchísimo, los detalles de un Dios detallista. Y qué tremendo que el Señor aún tenga este detalle de intervenir en un hogar, que cuando un esposo no da honor a la femineidad de su esposa, estorba la oración. Sí o sí tienes que darle femineidad a la mujer que Dios te ha dado, darle honor a esa femineidad, tratarla como vaso más frágil, como coheredera de la gracia de la vida, invertir en ella, que resalte su belleza. Y dice la Biblia que de esta manera eso es tan espiritual como cualquier otra cosa que hacemos aún en la iglesia, porque estamos limpiando un camino para que no haya estorbo cuando yo ore. Cuarta cosa,
Quiero, antes de la cuarta, leer un pensamiento de T.D. Jakes, un gran hombre de Dios, un gran ministro. Él dice: los hombres están hechos para dar. Fueron hechos para dar física, sexual y emocionalmente, y para proveer a otros en la vida. Las mujeres están construidas como receptáculos, ya que son receptoras en cada área de la vida. La mujer está hecha o creada del hombre para hacer su ayuda. Ella fue creada para ayudar al hombre a lograr su tarea. En su unión, ambos se encuentran que se complementan. Qué lindo, el hombre está hecho para dar. El hombre es el proveedor. Está hecho para dar. No inviertas el rol, hombre. Tú eres el principal proveedor de tu casa. Tú estás hecho por Dios para dar física, sexual, emocionalmente, para proveer a otros en la vida, principalmente a tu esposa y a tus hijos. La cuarta cosa que impide que mi oración sea eficaz es la falta de constancia. Vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Dice la Biblia: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos. No, hasta allí, hasta el 8. Lucas 18, del 1 al 8. Entonces habla de una parábola que dice la Biblia que enseñaba a los discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué debemos hacer siempre? Orar y no desmayar. Diga conmigo: debemos orar siempre y no desmayar. Y habla entonces de una viuda que venía a donde un juez que era injusto, dice la Biblia, que no temía a Dios, no respetaba a hombre. Pero esa mujer venía constantemente ante ese juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Y constantemente estaba viniendo el juez. Y el juez no quiso por un tiempo. Dice que por algún tiempo se negaba, hasta que llegó un día en el cual el hombre dijo: esta viuda me es molesta, por tanto le voy a hacer justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dice entonces que este juez le hizo justicia a esta viuda. Y el Señor dice: si eso lo hizo un juez que es injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se va a tardar en responderles? No. El Señor va a hacer justicia. Pero saben, hay mucha inconstancia en la oración, mucha inconstancia. Si bien es cierto, hay oraciones que tienen poco tiempo para venir respuesta, hay otras oraciones que tienen mucho más tiempo para venir respuesta. Todo tiene su tiempo en la Biblia, todo tiene su tiempo, dice las Escrituras. Y hay muchas oraciones que si Dios las contestara hoy nos ocasionarían problemas. Por eso el Señor siempre, Él no llega ni tarde ni adelantado, Él llega en el tiempo correcto. Cuando realmente necesitamos, en el tiempo que necesitamos, las cosas que estamos pidiendo. Siempre he dado este ejemplo. Si mi hija de 14 años hoy me pide un carro, yo puedo en mi corazón decir: sí, yo quiero darle un carro a mi hija. Pero si yo le doy un carro a mi hija, que por cierto, digamos, tal vez no sea 14 años, tal vez su hijo tenga 8 años y le pide un carro, ¿verdad? Usted tal vez diga: sí, yo voy a darle el carro. Pero si usted se lo diera en ese momento, cuando mi hija tiene 14, cuando su hijo tiene 8, usted le haría un grave daño. Imagínense un niño de 8 años manejando el carro por ahí. Sería un peligro para los demás y para él mismo. Mi hija de 14 años también manejando por ahí sin licencia. Igual causaría un daño tanto a ella como a los demás. Entonces,
Pero llega el momento en el que tal vez va a la universidad, en que tal vez necesita el carro, y entonces el papá puede hacer todo un esfuerzo por proveerle un vehículo tal vez pequeño como estudiante, pero que le ayude. Entonces el carro llega en el momento correcto, en el momento adecuado, que va a traer bendición a aquel que lo está pidiendo. Así sucede con nosotros. Muchas veces pedimos cosas que no está el tiempo de su cumplimiento, no es el momento para responder el Señor, y entonces Dios se toma su tiempo, el tiempo correcto, y entonces cuando llega el cumplimiento, pues es una bendición, es un disfrute para aquel que lo recibe. Por eso nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios, saber que tenemos un papá bueno, que me va a dar las cosas que necesito en el tiempo correcto, y no desesperarme ni ponerme a enlucharme con el Señor porque no me llega lo que pido en el tiempo en que yo creo. Y eso es lo que hace que muchas veces en nuestras oraciones desistamos de la oración, y entonces dejamos de orar. Y entonces cuando ya tal vez llega el tiempo en el que necesito por lo que yo he orado, entonces la copa no está llena. Aló. Dice Apocalipsis 5:8, para explicar un poco lo de la copa, que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice que se postran continuamente delante del trono del Señor. En una mano llevan un arpa, un instrumento musical, y en la otra llevan una copa llena de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Qué lindo que las oraciones de los santos van llenando una copa, hasta que llega un momento en que esa copa rebosa y ya ese incienso comienza a salir. Pero muchas oraciones nuestras o muchas peticiones nuestras no han tenido respuesta porque todavía la copa está medio llenar, porque no hemos abonado suficientemente un camino de oración, y entonces todavía la respuesta el cielo no la puede dar. Y si yo dejo de orar, dejo de llenar esa copa. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Eso es muy importante. Mire, hay un principio que yo manejo. Yo no he podido vencer realmente al sentirme nervioso cada vez que me voy a montar en un avión. No dejo de montarme, con miedito y todo me monto. Pero ¿qué es lo que sucede? No dejo de sentir cierta emocioncita, ¿verdad? Cada vez que ese avión levanta y cuando voy a tener que viajar. Pero ¿qué hago yo? Comienzo a llenar la copa con suficiente tiempo. Y comienzo a orar para que Dios coloque ángeles que sostengan esos vuelos. Y comienzo a orar para que ninguna pieza de ese avión vaya a fallar. Y comienzo a orar para que el Señor abra camino. Y comienzo a atar al príncipe de la potestad del aire. ¿Con cuánto? Con suficiente tiempo de anticipación, cuando ya sé que voy a viajar. Y en las oraciones con mi esposa, con mi hija, o vamos a orar por mi viaje, y vamos a orar por nuestro viaje, y oramos. Y cuando estamos con los pastores, a veces en estos días les mandé un mensaje a los pastores. Le dije: pastores, oren para que no haya turbulencia cuando se levante ese avión. Y fue extraordinario, no hubo turbulencia, maravilloso. Pero hubo un abono de oración, estaba llenándose una copa, y está la copa llenándose, llenándose, llenándose. Y cuando llega el tiempo, hay todo un terreno abonado. Nosotros tenemos que ser constantes en la oración, con la confianza plena de que Dios nos está escuchando, con la confianza plena de que el Señor nos va a responder en el tiempo correcto. Pero va a ser mi constancia la que va a llenar esa copa y la que va a hacer que en el tiempo kairos de Dios la respuesta del cielo venga sobre mi vida. ¿Cuántos entienden eso? Por eso cuando le dan un diagnóstico a usted, por ejemplo, y usted va al médico y el médico le dice: mire, es de operación y es de emergencia. Yo creo que no hay nada más peligroso que dejarse operar de un médico sin haber orado. No hay nada más peligroso que usted salga corriendo a hacer algo sin que haya tenido suficiente tiempo de abonar un camino a través de la oración, de llenar la copa a través de la oración. Es muy peligroso. Mi esposa le diagnosticaron un tumor en la cabeza en el 2013, y de una vez el médico dijo: esto es emergencia. Era como una pelota de béisbol, le había distorsionado
una parte de su cerebro y ya le estaba afectando la vista, arrastraba la pierna, bueno, se desmayaba, muchísimas reacciones que tuvo mi esposa. Y cuando el médico nos dice esto en Caracas, después que revisa la resonancia y todo lo demás, yo le digo a mi esposa, le digo, negra, no te vas a operar, no te vas a operar. Esto es demasiado peligroso, vamos a orar, el Señor es nuestro sanador. Duramos un año orando y yo todos los días oraba por ella, imponía manos y yo sabía que en algún momento Dios la iba a sanar. Después de un año, ya había un año de oración, ya había un año de abono. Entonces ya el Señor simplemente nos indicó lo que debíamos hacer. Hoy en día mi esposa está completamente sana, sin efectos secundarios. Pero saben, había toda una copa llena de oración. Toda una copa llena de oración. El Hijo de Dios debe confiar en Dios. Que Dios usa al médico, gloria a Dios, pero va a ser Dios el que lo va a usar. Pero no es Dios el médico. Yo no estoy confiando ciegamente en lo que me está diciendo alguien porque se puede equivocar. Yo voy al Señor y que sea el Señor realmente el que haga las cosas, que va a usar al médico, gloria a Dios. Dios puede usar al médico, que Dios vaya a usar a determinada persona, gloria a Dios. Pero es Dios, pero tenemos que abonar el terreno. La inconstancia en la oración hace que nuestras oraciones sean ineficaces, que queden a mitad de camino, que queden copas a medio llenar. Entonces son oraciones que pasa el tiempo y no hay esperanza de que haya una respuesta, porque ya hasta se nos olvidó porque estábamos orando, por la falta de inconstancia. Qué importante es esto. Esta parábola de Lucas capítulo 18, la necesidad de orar siempre sin desmayar. Dios tiene su tiempo, Él es soberano, descansemos en su soberanía. Descansemos en que en el tiempo correcto del Señor Él lo va a hacer. No en mi tiempo, no cuando yo no puedo ordenarle a Dios, porque yo soy el siervo y Él es mi Dios. Él me hizo y yo no me hice a mí mismo, dice el Salmo 121. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que descansar en la soberanía del Señor. Tengo que descansar en que Dios lo va a hacer, en que Dios realmente no se va a tardar para contestar. Él lo va a hacer en el tiempo correcto. Si estás orando por la conversión de tu esposo, sigue orando. No te olvides de orar. Ay, es que me cansé, que ese hombre actúa tan mal. No se canse de orar. La única esperanza de la conversión de su esposo es usted. Y si usted afloja la oración, las tinieblas van a seguir arropando más y más el entorno de tu esposo. Si estás orando por la conversión de tus hijos, sigue orando. Hace algunos años, cuando yo estaba recién convertido, bueno, ya tenía tal vez en el primer año de la conversión, tuve un sueño acerca del infierno y fue horrible. Y me desperté en la mañana sudando, muy sudoroso, pero también como nervioso, como con pálpitos. Y me fui al Señor en oración y le dije, Señor, yo no quiero que mi familia venga aquí. Yo no quiero que mi familia vaya al infierno, a ese lugar que me mostraste esa noche. En ese primer año yo había sido discipulado en lo que tenemos cuando aceptamos al Señor Jesucristo, la vida eterna, en lo que es el destino eterno, ¿verdad? Para los elegidos, para los hijos de Dios. Pero también el destino eterno para aquellos que rechazan la voz de Dios, para aquellos que rechazan al Señor, que mueren sin conocer a Cristo. Y mi oración fue esa, y el Señor me dio una respuesta ese día. Sentí en mi espíritu que Dios me habló, ora por ellos todos los días. Y yo no podía dormirme a partir de ahí sin orar por la familia. Oraba por la familia todo el tiempo. Yo estudiaba en la ciudad de San Cristóbal, en la universidad, venía aquí a Barinas y toda mi familia andaba en el mundo. Y eso me dolía mucho, pero me acordaba, orar por ellos todos los días. Y a veces eran oraciones sencillas. Señor, salva a mi familia. Sálvala, Señor, que no vayan al infierno. La primera conversión en mi familia vino a través de los sobrinos. Como al principio los adultos andaban en lo suyo, me apartaba con mis sobrinos a un cuarto en casa de mi mamá y hacíamos servicio y cantábamos y fue lindo
fueron las primeras conversiones. Como 7 años después se convirtió la primera adulto en la casa. Y después comenzó una conversión de toda la familia. Mi papá se fue con el Señor, mi mamá se fue con el Señor, mis hermanas todas han conocido del Señor, mis hermanos, mis sobrinos, los cuñados, todos. El Señor me habló de que todos los días debía orar por ellos. Si usted tiene familia en conversa, quiero transmitirle este mensaje que Dios me dio hace algunos años. Ore por ellos todos los días. No se ponga a ver mucho en qué andan hoy. Porque si usted ve mucho en lo que andan hoy, usted se va a sentir frustrado, va a sentir que no tiene esperanza. ¿Y cómo se va a salvar si está en tal cosa? No, usted mire al cielo. Dios es suficiente para quebrantar a cualquiera. No hay corazón duro para aquel que ora. No hay corazón duro para el Señor. Pero ore. La oración es un principio que hace que el cielo se mueva a su favor. Pero ore con constancia. Ore con constancia, con constancia. Y termino con esto. Salmo 37:4. Es lo quinto que puede hacer. Que mis oraciones no sean eficaces. Que mis oraciones tengan estorbo. Salmo capítulo 37, versículo 4. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué dice? Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si esto sucede cuando nos deleitamos en el Señor, el no deleitarnos en el Señor hace lo contrario. Que las peticiones de nuestro corazón entonces van a estar estorbadas. La vida en Dios es para disfrutarla. Si usted está acá, si el Señor le ha traído, si usted sabe que ya es un hijo de Dios, disfrute la vida del reino. No se ponga a mirar al mundo. No tenga un pie en el mundo y otro aquí. Disfrute. La única forma en que usted no disfrute de su vida en Dios es que su corazón esté lejos del Señor. Es que su corazón esté contaminado de sentimientos negativos. Por ejemplo, si usted tiene prejuicios, si usted tiene odio, rencores, no perdón contra alguien, entonces todo eso va a impedir que usted se deleite. Todo para usted es gris, es negro, ¿verdad? Es como la parábola de aquel abuelo que tenía un bigote muy grande, mucho más que el mío, más ancho y con rabito hacia arriba, de esos tipos franceses, ¿verdad? Y se quedó dormido y sus nietos le querían hacer una broma. Y sus nietos entonces le echaron en el bigote un queso de esos holandeses que huelen horrible. Esos quesos que se ponen verdes a veces. Y se lo rayaron y aquí se lo echaron en el bigote. Y el abuelo cuando se levanta comienza a quejarse: este cuarto huele horrible, huele horrible. Y se fue para la cocina: caramba, esta cocina huele horrible, no la han limpiado. Y se fue para los baños: qué olor tan impresionante lo que hay en esta casa. Saben, eso sucede también cuando nuestro corazón está contaminado. Todo lo vemos negro. Ay, la iglesia no tiene amor, el pastor no tiene amor. Definitivamente ahí no hay amor. Y para donde quiera que vamos, entonces estamos viendo problemas, o sea, malos olores, huele mal aquí, huele mal allá, huele mal. Hay que sacarse ese quesito del bigote. Hay que realmente sacar las cosas del corazón, que son las que nos están dañando. El reino de Dios, dice la Biblia, consiste en justicia, paz y gozo. Disfrutemos el reino, deleitémonos en él. En medio de la adoración, métase en ese río, no se quede en la orilla criticando. Ay, pero ¿por qué no cantan aquello que cantamos antes? No, o sea, perciba que está el Espíritu Santo y métase en ese río. El Espíritu Santo está dando una dirección determinada. Deleítese, tenga comunión con Dios. Es que yo no me sé lo que están cantando, que usted no viene a cantar, usted viene a adorar. Es otra cosa. Que use el canto para adorar, sí. Pero cuando está el Señor, usted puede, si no sabe el canto, usted puede meterse en ese río y comenzar a establecer una comunión a través de la oración.
Y usted puede orar por todas las cosas que usted tal vez tiene en su corazón. Y usted puede abrirse al Señor. Y usted puede colocar su corazón delante de Él. Y puede meterse en ese río y nadar, comenzar a nadar en ese río. Pero si usted se queda en la orilla, desde la orilla usted va a estar como el abuelito con el queso en el bigote. No. Metámonos en el río de Dios, deleitémonos en Él. La vida en Dios es para disfrutarla, para gozarla. Hermanos, si la vida en Dios nos trae armonía a la casa, si trae la bendición a la familia, si trae gozo y paz, si nos trae la salvación, si nos ha prosperado el Señor, si está abriendo camino delante de nosotros, si todo lo que tenemos nos lo ha dado el Señor, ¿por qué entonces no disfrutarlo a Él? Pero hay una mentalidad del mundo que muchos no han podido sacar de aquí. ¿Y qué te dice el mundo? Muchos dicen, yo sé que el evangelio es verdad, pero es que yo quiero disfrutar un poquito más del mundo. Después que yo disfrute el mundo, ahí sí voy a ir allá. O sea, ¿qué están diciendo? Que en la iglesia no hay disfrute, que es aburrimiento. Entonces muchos tienen aún ese pensamiento, que el disfrute es afuera en el mundo, en discotecas, en el alcohol, en las cosas malas. Ahí es donde está el disfrute, en las mujeres ajenas. Y en realidad ahí está la destrucción. Eso es lo que está trayendo destrucción a la sociedad. Pero tenemos que sacarnos ese switch de la mente y poder entender que el verdadero disfrute está aquí. Cuando tú con tu esposa, con tus hijos, tú puedes gozarte. Cuando juntos podemos orar y estar en esa unidad, en esa armonía. Cuando podemos vencer los obstáculos. Cuando vienen situaciones fuertes que afectan la casa, pero que juntos entonces nos levantamos para orar y hacerle frente, y vemos cómo Dios disipa las tinieblas, y vemos cómo el Señor saca el dolor, y vemos cómo el Señor quita entonces esa vestidura de luto y coloca óleo de gozo. ¿Qué más disfrute que esto? Disfrutemos la vida en el Señor, deleitémonos en Él, levantémonos como esos adoradores en espíritu y en verdad. Póngase en pie, por favor.